amantes del skincare, ¿cómo están? Yo soy Nicole Kresh, soy dermatóloga y tricóloga. Les doy la bienvenida a mi canal. En este canal se va a tocar todo acerca de la piel, pelo y uñas, que lo afectan, cómo se previene, cómo se trata. El día de hoy les voy a hablar de los shampoos y los acondicionadores. Quiero platicarte todo acerca de estos y qué ingredientes son los que tienes que buscar para que tú tengas la habilidad de leer las características de la etiqueta de tu shampoo o de tu acondicionador. Por favor, si tienes alguna pregunta, coméntame aquí algo muy específico que quieras saber y ya en otros capítulos vamos a hablar exactamente del shampoo que tú necesitas o cómo analizar el shampoo que tú necesitas. Entonces vamos a empezar por el shampoo, después hablaremos del acondicionador, pero el primero del shampoo, lo que quiero que sepas es que lo más importante del shampoo es que limpia la piel cabelluda. Pero así como limpia las células muertas, los productos, la grasa, pues también limpia la grasita natural que hidrata nuestro pelo. Por lo tanto, si utilizamos un shampoo que es demasiado limpiador, pues también nos va a resecar mucho el pelo porque va a barrer también con esta capa de sebo, por así decir, que hidrata nuestra cabeza. Un shampoo tiene más o menos entre 4 y 30 ingredientes, si no es que a veces mucho más. No es muy importante ir a buscar los que tienen pocos ingredientes. De hecho, los que son shampoos hechos en casa con ingredientes naturales generalmente tienen unos pHs muy alcalinos y eso hace que nuestra cutícula se rompa, se abra y tengamos mucho frizz y no se vea nuestro pelo muy manejable. Pero como sí tenemos que usar un shampoo y tenemos que ver sobre todo la piel cabelluda, la fibra capilar y también en el lugar en donde vivimos, les voy a hablar de los ingredientes de cada uno y de qué hay que buscar. Lo primero que tenemos que saber son los detergentes, que es lo que limpia. De los detergentes hay 4 tipos. Los que son con carga negativa, los que son con carga positiva, los que son con las 2 cargas y los que no tienen cargas. ¿Y cuándo se usa cada uno? Quiero decirte que nuestro pelo siempre tiende a la carga negativa. Quiere decir que nosotros tenemos que tratar para ayudarlo de ir hacia el otro lado. Entonces, cuando nuestro pelo tiene frizz, cuando nosotros lo peinamos, va hacia cargas negativas y va aumentando, repela uno contra el otro, porque acuérdate que las cargas similares se repelan y las cargas contrarias se atraen. Cuando tenemos más frizz, la carga está hacia negativo. Tenemos que usar pues shampoos con cargas positivas. Desgraciadamente los shampoos y los detergentes en general, también los que limpian mucho, tienden a hacer nuestro pelo hacia cargas negativas, por lo que tenemos que buscar otros productos o otros detergentes con carga positiva que los contrarresten para que se pueda pegar la cutícula y tener un pelo como más manejable. Entonces empezamos. De los principales importantes ingredientes que son los detergentes están los de carga negativa o los aniónicos. ¿Y estos cuáles son? Los famosos sulfatos, que los vamos a ver en las etiquetas como lauril sulfato, lauret sulfato, cocolauril sulfato. Y también por parte de estos detergentes también existen los que no son sulfatos, como son los arcosinatos o los sulfosuccinatos, como por ejemplo el olefin sulfonato, que ese podría ser un tipo de detergente no sulfato. ¿Cuál es la diferencia? Los sulfatos son mejores limpiadores, pero son más agresivos con la fibra capilar, y los no sulfatos pues son menos limpiadores, pero mucho más suaves con la fibra capilar. Después, los que tienen carga positiva o catiónicos. Estos lo que hacen es como contrarrestar un poco el efecto tan fuerte de los sulfatos, ¿no? Por ejemplo, entonces estos tienen carga positiva que lo que va a hacer es pegarse al pelo y ayudar a que se haga un poco más, va a ayudar como a suavizar nuestro pelo, y también son muchos los que se utilizan como suavizantes en los shampoos, ¿no? Para que no sea tan fuerte el efecto limpiador. Estos generalmente se ven como poliquaterniums, por ejemplo, que son los polímeros catiónicos que se encuentran en los shampoos y son como un poco acondicionantes. Otro tipo son los que son anfotéricos, que quiere decir que tienen tanto cargas positivas como cargas negativas, y estos son los que generalmente vemos en los shampoos 2 en 1 o en los shampoos para bebés que no irritan los ojos, y estos el ingrediente que tiene son las betaínas. Generalmente en los shampoos vamos a ver que tienen diferentes tipos de detergente. A veces tienen un aniónico, un catiónico o algunos anfotéricos. Y es muy importante la mezcla para alcanzar tanto la mejor limpieza como ser más suave con la fibra capilar.
Otro tipo es el que es no aniónico, es que los que no tienen carga, que generalmente no son muy buenos limpiadores, pero se usan sobre todo en pelos en lugares de aguas duras, ¿no? Que es muy importante quelar todo lo que son el cobre y todos estos elementos que hacen que el pelo a veces se vea como con mucha carga. Y esto es lo importante de los shampoos. Los shampoos, aparte de esto, van a tener espumantes, porque sí o no, y aquí no me pueden desmentir, cuando un shampoo no hace espuma, no se siente rico, ¿no? Uno siente que no se limpia. Entonces son más como para efectos comerciales. También otra cosa tienen los opacificantes, por ejemplo, el color, los perfumes, todo eso que hace que nuestro shampoo sea mucho más comercial. Y también, por ejemplo, los conservadores, como son los parabenos, que como vimos en otro capítulo, vamos a tratar de no utilizar parabenos. Entonces, generalmente los shampoos que usa la gente de pelo chino que necesita que tienen pelos muy secos, pues van a ser shampoos sin sulfatos, porque acuérdense que los sulfatos limpian, pero son suaves con el pelo. O también, por ejemplo, que tengan, en vez de sulfatos, y que tengan detergentes catiónicos, que son mucho más suaves, pero no limpian muy bien. Pero lo importante del shampoo, entonces, lo que nosotros recomendamos es siempre una mezcla de shampoo. Es decir, usar un shampoo que sea adecuado para tu piel cabelluda. Por ejemplo, si tienes una piel cabelluda muy grasosa, vas a tener que usar sulfatos, de preferencia 3 veces por semana, sí o sí. Si tienes una piel cabelluda seca, pues más que nada con detergentes no sulfatos como el olefin sulfonato, por ejemplo. Y tienes que alternarlo con otro shampoo que sea amigable con la fibra capilar. Por ejemplo, si tienes un pelo muy delgado que quieres tener más volumen, pues muchas veces tenemos que ver que los catiónicos y los acondicionantes de los shampoos no sean un poquito menores, ¿no? Para que no tengamos el pelo relamido y se nos vea más volumen. O si tenemos un pelo muy maltratado o un pelo muy seco, pues sí, obviamente no utilizar sulfatos y utilizar otro tipo de detergentes o tal vez shampoos en general con detergentes tipo anfotéricos. Y por último, pues también yo a veces, a pesar de que hay que mezclar un shampoo para el piel cabelluda y un shampoo para la fibra capilar, yo sí les recomiendo a veces un extra. Yo uso también shampoos especiales detoxificantes para aguas duras. Las personas que tienen el pelo teñido, por ejemplo, y que se les empieza a entintar porque también o nadan mucho o viven en un lugar con aguas duras, pues también, ¿no? Utilizamos shampoo especial para eso. Ahora vamos a hablar de los acondicionadores. ¿Qué es importante? También los acondicionadores hay como muchos tipos y tenemos que ver mucho qué hay en nuestro acondicionador y qué buscar. Mucha gente tiene la pregunta de que si el acondicionador tira el pelo. Depende. Si nosotros nos ponemos el acondicionador en la piel cabelluda, definitivamente nos va a tirar el pelo. Si nosotros nos ponemos acondicionadores leave-in que no se enjuagan y no nos bañamos, pues sí, va a ser un efecto de build-up y nos va a tirar el pelo. Pero si nosotros utilizamos acondicionadores de medios a puntas y lavamos regularmente, estos acondicionadores, al contrario, no tiene por qué caerse el pelo. Número 1, va a ser mucho más brilloso, mucho más manejable, se va a peinar mejor, se va a ver más bonito, porque lo que hacen los acondicionadores es sellan la cutícula y entonces, como es mucho más lisito, al reflejarse el sol en nuestro pelo, pues obviamente brilla muchísimo más. De los ingredientes que vamos a buscar en los acondicionadores, número 1 son las siliconas. Como que se habla muy mal de las siliconas, yo creo que porque se confunde. Las siliconas son lo máximo y son las encargadas del pelo, de la belleza del pelo. No solo es más fácil peinarlas, sino también dan protección de calor. ¿Cuáles son las siliconas? La dimeticona y la aminodimeticona. La aminodimeticona es mucho más efectiva. A mí me gusta muchísimo más. Número 2, los aceites, ¿no? Creo que está muy de moda ponerse aceite. Por favor, no se pongan aceites en la piel cabelluda. Lo único que va a hacer es les va a obstruir los folículos, sacar acné, tirar el pelo. El aceite va de medios a puntas. Hay muchos tipos de aceite y el único que se ha comprobado de regenerar las proteínas del pelo es el aceite de coco. El aceite de argán, por ejemplo, y todos estos aceites de los que se hablan sí son buenos antioxidantes, pero no se ha demostrado efectividad en el pelo. Otra de las cosas son los polímeros catiónicos, que es lo mismo que habíamos hablado en los shampoos, ¿no? Que suavizan, que dan cargas positivas y que ayudan a que la cutícula se pegue y que nos dé un pelo mucho más bonito y mucho más manejable. Los humectantes como la glicerina, como el sorbitol, también se encuentran mucho en los acondicionadores. Y algo muy importante son las proteínas. La proteína de soya, la queratina,
Pero esto, a diferencia de los otros elementos que hablamos de acondicionadores, que los otros acondicionados permanecen en la cutícula, estas proteínas sí entran a la corteza, quiere decir a reparar las proteínas. Y esto es lo que se ve generalmente, no en los acondicionadores, sino más en las mascarillas acondicionantes, que es más como de acondicionamiento profundo. Entonces, el shampoo se usa más de un shampoo a la semana, se tiene que alternar, depende de la piel cabelluda, la fibra capilar. El acondicionador sí o sí hay que utilizarlo. Yo a veces les digo que hay que ponerse el acondicionador en seco antes del agua, porque esto también cubre el pelo del agua para la fatiga hidral y entonces nos los mantiene mucho más, pues se maltrata menos, ¿no? Por así decir. Por favor, espero que te haya resuelto todas tus dudas acerca del shampoo y el acondicionador. Posiblemente todavía tienes las dudas de qué shampoo y qué acondicionador usar, pero eso sigue en los siguientes capítulos, no te los pierdas. Y también te pido que si te interesa esta información, la compartas con la gente que le interese mucho cuidar su pelo. Soy Nicole Kresh, dermatóloga y tricóloga.